días, mis amores. El día de hoy les doy la bienvenida para que me acompañen en un video más, una nueva emisión. Este video es muy especial ya que hoy te voy a enseñar sobre la oración. Te invito, mis amores, a que se suscriban. Recuerda que la suscripción es totalmente gratuita y no te vayas de mi video sin compartirlo con todo el mundo. Mis amores, la oración es algo muy importante. La oración es el punto de encuentro entre tú como ser humano y entre ese Dios creador. Aquí estás tú y aquí está ese Dios y es ese punto de encuentro, de equilibrio para conocerse. La oración es algo muy importante porque la oración tiene mucho poder. Y la oración es el único camino que lleva al Creador. Es el único camino que lleva al Padre. Por eso es tan importante que nosotros como seres humanos oremos. La oración no es decir cosas repetitivamente para salir del apuro. La oración no es hablar y hablar rápidamente porque estamos de afán. La oración no es repetir lo que nuestros abuelos y padres nos enseñaron. No, mis amores, hoy les voy a enseñar a qué profundidad se encuentra la oración y cómo recrear estos 5 pasos para encontrarle un verdadero sentido sin repeticiones vanas, rápidas y pasajeras, sino algo genuino, algo puro, algo muy mío, muy íntimo, muy tuyo, muy del corazón. Esa es la oración y esa oración sí es la que le agrada al Padre. Hoy les quiero compartir 5 pasos para hacer una oración genuina y con resultado. Recuerden, mis amores, que si tenemos humildad, ese es un paso importante. El primer paso para tener una relación íntima con el Padre, conocerlo y llegar a Él es por medio de la oración. Entonces, el primer paso es entrégale todo. ¿Y cómo hace que entregarle todo? Es muy fácil, mis amores. Entrégale todo aquello que te hace sentir mal. Entrégale todo sentimiento negativo. Entrégale toda carga de desesperanza. Entrégale todo lo que te hace sentir agobiado. Entrégale toda carga de preocupación. Mis amores, cuando tú le entregas toda esa carga a Dios en la oración, tu cuerpo se aliviana, tu mente se hace libre y tu alma descansa. Por eso es tan importante, mis amores, que en el primer paso le entreguen todo en la oración a ese Padre. Recuerda entregarle a Dios en tu oración todo aquello que te hace daño. No dejes nada por fuera para que sea más victoriosa esa oración. Y no se te olvide, recuerda que Dios sigue en el trono y Él te escucha. El segundo paso es contarle todo. Ya le entregaste, ahora cuéntale. Conócelo, es tan simple. Cuando tú conoces una persona, tú primero la conoces, le vas preguntando, le vas contando. Y cuando tienes una relación linda con esa persona que ya estás conociendo, tú empiezas a contarle todo. Así sucede con la relación con Dios y la oración. Después de conocerle, le vas contando y vas compartiendo. Y así le vas conociendo. Cuando tú conoces una persona, también compartes con esa persona. Así sucede con la oración. Cuando tú compartes este tiempo con Dios, estás compartiendo tu vida con Él, le estás contando. Mis amores, no se trata de repetir y repetir y repetir oraciones que ya nos han enseñado los antepasados. No, Él quiere una relación, algo íntimo, algo que fluya del corazón, algo de la humildad,
Recuerda, mis amores, que algo íntimo es lo que hay dentro de nosotros y cuando lo sacamos y se lo revelamos y se lo contamos en la oración, suceden cosas extraordinarias, mis amores. Amores, agradécele. Esa es otra pauta que hay en la oración. Agradécele a Dios. ¿Y por qué debe de agradecerle? Te preguntarás. Mis amores, es muy importante porque tú no sabes de qué accidentes Él te guardó el día de ayer y el día de hoy. Agradécele, porque Él cuida de ti, aunque no lo ves, Él cuida de ti. ¿Y cómo agradecérselo? Pues en la oración, tú le agradeces por el agua que te dio, por la existencia que tienes, por los años de vida que tienes, por la salud que tienes. Agradécele por ese alimento que puso en tu mesa, por tu familia. Agradécele porque a Él le encanta que uno le agradezca. Recuerda que si tú le agradeces, Él te exaltará porque ve tu humildad en tu corazón. Si tú agradeces, tú doblegas tu ego. Cuando tú agradeces, doblegas tus rodillas físicas, pero también doblegas tu ego en tu interior para reconocer su grandeza y agradecerle. Mis amores, agradécele por lo mucho o poco que tengas. Agradécele por lo mucho o poco que te ha dado. El secreto de la vida es que si tú agradeces lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Y no me lo invento yo, mis amores, lo dice en su promesa, en su palabra. El que agradece lo poco, en lo mucho te pondré, dice su maravillosa palabra. Agradece lo poco. Y Dios después te dará lo mucho y agradecerás lo mucho también. Pero te dio lo mucho porque agradeciste en lo poco. Entonces, mis amores, el secreto está en el agradecimiento. Recuerda que si vives agradecido, vives feliz. Recuerda que aquel que no agradece vive muy infeliz. Mis amores, agradécele por todo lo que te ha dado y también por lo que no te ha dado para que te lo dé. Si tú solo le pides lo que no ves, pues no verás lo que quieres ver. Tienes que ser específica, con amor y con humildad, sin exigencia. Recuerda que nuestro Dios es dueño del tiempo, dueño de las promesas, dueño de todo. Entonces, agradécele por lo que no has visto y por lo que vas a ver. Y no se te olvide que Él tiene mucho poder y mucha humildad para descender a escuchar tu oración. Recuerda, busca esa parte íntima, ese cuarto en tu casa, cierra la puerta como dice la palabra. Entra en tu aposento y cerrarás la puerta y entrarás en comunión íntima conmigo, y así dice su preciosa palabra. Busca un lugar íntimo, un cuarto en tu casa que más te guste. Cierra tus ojitos si quieres sentarte, si quieres doblegar tu ego y arrodillarte, lo puedes hacer. Pero eso sí, hazlo con mucho amor y verás cómo papá te escucha tus oraciones.